Aquí ya están con nosotros, como todos los miércoles, nuestros expertos en opinión pública. Roy Campos, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Javier, ¿qué tal? Javier Márquez. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Paco Abundis, muy buenos días. Queremos preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que piensan los mexicanos del feminicidio, de la violencia de género? Hay una sensibilidad sobre la violencia de género, pero ¿les parece bien? Vamos a un corte y regresamos. Así tienen un poco de tiempo para no meterse en problemas. Regresamos. ¿Qué piensa la sociedad mexicana del feminicidio? ¿Qué tanto está consciente de este fenómeno, este problema que hay, también de la violencia de género en este país? Roy Campos. Mira, es un tema complicado, pero que crece cuando se presenta un acto como el de Ingrid. O sea, entra en la categoría de las causas que defiende la sociedad. Cada vez que hay una violencia contra un niño, cada vez que hay algo que sea muy evidente, hasta fotografías de violencia animal. Cuando hay un caso como el de Ingrid, que es evidente la violencia contra la mujer, se activan las alarmas de la sociedad y dicen, sí pasa, ya no son cifras, porque mientras se quedan en cifras no hay una conciencia de lo que está pasando. Entonces sí se requiere mostrarla claramente y grupos que peleen por ella. ¿No? Pero, ¿por qué digo que es un tema complicado? Porque el feminismo hoy es nuevo y no nomás pelea por eso. O sea, no es esa la última, ¿no? Entonces, y cuando ese feminismo, de repente, este feminismo nuevo, que no nomás quiere hacer leyes, sino quiere resultados, hace como grupos de violencia, entonces ya la población dice, están exagerando. Pero se presenta un caso de este como el de Ingrid, y dicen, no están exagerando. Hay una razón real. Entonces, yo creo que este tema entra en la categoría de causas a las que hay que defender. Y cuando se presenta un caso, no hay duda a la opinión pública de que se tiene que hacer algo para evitarlo. Ahora, Javier, sí nos falta muchísima educación para no tener necesariamente que ver este tipo de casos como Ingrid y también para no generalizar, ¿no? Son cuatro fases históricas del feminismo y aquí parece que pensamos que es solamente una. Hay un problema cultural aquí, hay un problema real de una sociedad muy machista en este país. Yo supondría que sí, pero platícanos. Totalmente, y justo quería entrar, creo que Roy está aplicando un poco lo que era la activación. Sí. Y gran preocupación que surge en esos momentos cuando hay activación es lo que le subyace al feminicidio, ¿no? Y tiene que ver con violencia de género, machismo, etcétera. Sí tenemos en opinión pública mediciones sobre qué piensan algunas personas de estereotipos sexuales, ¿no? Y con esto me refiero a si los hombres y las mujeres deberían de tener, por ejemplo, por el mismo trabajo, igual salario. Muchas personas te dirían que sí. Pero conforme vas metiendo nuevas preguntas y vas tratando de explorar, puedes encontrar a lo mejor ideas sobre que es mejor que el hombre trabaje para que la mujer se quede en casa. Y ahí sí encontramos mucha variación. Ahora, hay un grave problema en encuestas, que es también las personas te responden de manera como uno espera que contesten. Sin embargo, creo que en estos momentos, cuando ocurren casos como los de Ingrid, es muy interesante meterse a ver lo que hay en las redes sociales y las respuestas de muchas personas frente a la noticia. Sí me sorprende, puedes ver un nivel no solamente de machismo, perdón que lo diga, pero hasta de estupidez en algunas respuestas, sobre el barbarismo con el que se cometió esto, hasta la victimización en el sentido de existe la percepción, y eso es creo que lo preocupante de la parte de feminicidio, con esto termino, existe creo que la impresión que las mujeres, cuando no salen de una relación que puede ser conflictiva, al parecer se merecen que les ocurra esto. Y creo que esa es la peor parte. Y ahora eso es terrible, cuando dices que la mujer es culpable porque llevaba una falda. Entonces en automático hay este tipo de reacción en una parte interesante, importante de los mexicanos. ¿Qué tenemos en la cabeza, Paco? Creo que es un poco más universal, lamentablemente. En este aspecto que acabas de tocar, totalmente de acuerdo. La canción de las chilenas. Lo tropicalicé. Empieza la por ahí. La actitud disque propiciatoria, ¿no? No fue mi culpa, dependía de dónde estaba ni cómo venía vestida, ¿no? Sí. El violador es el violador. Yo creo que, como bien sugiere Javier, es una pregunta difícil si la preguntas de manera directa, porque siempre tiene una respuesta deseada.
pero creo que sí hay varios indicadores que te dicen que sí es una preocupación social. Y te la puedo dar reflejada en otras preguntas que podrán estar, que atienden este tema. Le decía a Rafael que, por ejemplo, para las causales de pena de muerte, como un indicador, frecuentemente la violación aparece por arriba del homicidio. Es decir, para la gente es más grave que alguien viole a que alguien mate, en general, no necesariamente mujeres. Tenemos otros indicadores como la marcha, por ejemplo, que hubo recientemente, que se tornó violenta, la primera de ellas, donde más de la mitad de la población en el país dijo que era una marcha justificada, ¿no? Lo cual te habla de un nivel de conciencia de lo que está pasando. Es hacer, digamos, la pregunta de otra manera. Y luego creo que vienen diagnósticos que en algún punto pudimos hacer para mujeres, donde nuestra relación o normalización de la violencia de género, si tú la preguntas directamente a una mujer, a una ama de casa, si ella sufre de algún tipo de violencia, te dice que no. Pero si le empiezas a poner preguntas situacionales, alguna vez la ha golpeado, le pone apodos, limita su dinero, todo tipo de violencia económica, violencia, entonces ahí ya va saliendo otro diagnóstico. Dice, no, yo no tengo violencia de géneros, pero hace mucho que no me pega. Oye, Jorge, a ver, el lenguaje es importante. Yo creo que ahí es donde se ha atorado o está esta discusión que tiene el fiscal general con el resto del país. El resto del país interesado en estos temas, donde dice que hay que eliminar el delito del feminicidio para hacer un homicidio con un agravante. Es decir, técnicamente él está, me parece, en lo correcto, pero la oposición a él, la crítica es que al desaparecer el delito de feminicidio, lo que le quita es visibilidad al problema. ¿Qué tanto el lenguaje es importante en la manera como se percibe? Es fundamental, y yo creo que en términos también del símbolo de cómo lo condenamos como sociedad y nuestro sistema legal condena ese hecho. Creo que tiene ciertos paralelismos con los llamados en Estados Unidos crímenes de odio, ¿no? Que hay un componente de otra índole que, además del hecho en sí, es un agravante adicional, ¿no? Entonces creo que es un elemento fundamental. Ahora, también en eso que tú dices, hay una especie como de dos formas de abordar el problema. Una que es en el caso específico, y otra que es lo que pretenden los grupos más radicales del feminismo, que es la abolición o la destrucción de un sistema. Aquí anoté algunas de las características del machismo patriarcal, falocéntrico, capitalista, excluyente y abusivo. Yo no dudo que todo esto sea cierto, pero todo este conjunto lleva a ciertos grupos a protestar por una causa justa a través de procedimientos violentos o en cierto modo injustos. Y eso dificulta la comprensión del mensaje verdadero, que las mujeres sí están siendo víctimas de malos tratos en su casa, en su trabajo, en la calle, en todas partes. Sí. Y creo que esta es quizá la manifestación más extrema, condenable, de un problema más amplio, que es la violencia intrafamiliar, digamos, o es una ramificación que tiene, ¿no? Yo creo que, es una estadística que se ha mencionado en los medios, de que mientras los hombres pierden la vida a manos de desconocidos en una mayor proporción que las mujeres, que muchas veces son relaciones o son conocidos, ¿no? Entonces sí tenemos ahí un problema muy, muy serio, que incluye feminicidio, pero obviamente es mucho más amplio. Ahora, no se conoce caso de una pareja que en una ruptura la mujer contrate a alguien para que cuando ese señor vaya caminando por la calle le arroje una taza de ácido, ¿no? Bueno, no los conozco. Sí hay algunos casos. Sí hay algunos casos ahí. Podrían pasar. Podría pasar, sí, pero yo no lo conozco. Déjenme cambiar radicalmente de tema. En los últimos, yo diría 4 días, particularmente el viernes y el lunes, vimos en la comparecencia matutina del presidente López Obrador 2 momentos en los cuales pareció él molesto.
Uno, cuando interrumpe a un reportero de Arizona, que le hace una pregunta muy puntual sobre migración, y él dice, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la rifa. Y el lunes, cuando, a propósito del feminicidio, interrumpe al fiscal, después de haber estado respondiendo varias preguntas, muy interesada la prensa en este tema, y le dice, no, de esto ya se explicó, vámonos para otro tema. Te pregunto, Roy, mi impresión es que el presidente está enojado. Ahora, esto es absolutamente subjetivo, pero ¿qué es lo que nos está diciendo este tipo de hechos concretos donde él interrumpe una pregunta y dice, no, eso no es lo que quiero yo de lo que platiquemos esta mañana? Lo que está diciendo es déjenme poner la agenda, señores, porque de repente la agenda todo este año lo ha alcanzado a él, ¿no? Y él estaba con la agenda del avión y del cheque de los 2,000, ¿no? Y que explicar la rifa. Y la prensa quiere feminicidio, sí, ¿no? la explicación. Que era el tema que traían, porque además Hertz había planteado la desaparición del concepto, etcétera, muy complicado de entender, pero bueno, una reportera claramente le hace esta pregunta. Y Andrés Manuel dice, como todos los presidentes que hemos tenido desde hace tiempo, me quejo de los medios porque no hablan de lo que yo quiero que hablen. Y entonces él está diciendo, déjenme poner la agenda. Ahora, voy a relacionar los dos temas. Ahí el gobierno está perdiendo el pleito con la agenda, porque esto de los feminicidios, o sea, aunque tenga razón el fiscal en quererlo hacer legal, la reacción fue, estás desapareciendo los feminicidios porque no quieres combatir feminicidios, porque no nos quieres cuidar a las mujeres. Esa es la comunicación. Y la están ganando porque eres ellas. Un macho. Sí, es parte de un sistema machista, etcétera, todos los adjetivos que pusiste. Ahí el presidente está reaccionando mal en esta desesperación de poner la agenda que no ha podido poner todo este año. Yo no le llamaría enojado, a lo mejor desesperado de no poder poner la agenda. Frustrado. O no poner una agenda más favorable de la que él quisiera, porque sí pone agenda, no nos pone a hablar de un boleto de avión, pero no tan favorable como él quisiera. No pone agenda, pero pone colecta y vas a ver cuánto le va a sacar a los empresarios, ¿no? Lo otro que es interesante es que él se apropia de un tema que no necesariamente, digamos, como autoridad es responsable, y en un cambio legal lo que están pidiendo es esto lo tienes que tipificar como un reconocimiento. Uno es un tema, digo, para bien o para mal, que no es privativo de México, o sea, se está discutiendo en Argentina, en España, en Chile, por hablar de lo más obvio, pero que creo que en lugar de encauzarlo, porque yo lo veo honestamente más como un problema social, no necesariamente un problema de gobierno o de Estado, él se lo apropia. Y eso es interesante, porque no necesariamente lo están increpando por algo, digo, ciertamente es responsabilidad del gobierno hacer algo y resolverlo, pero esto, la portada de la que tanto se han quejado, son portadas con las que venimos arrastrando hace 40 años y antes no importaban. Esa portada yo recuerdo haberla visto de niño, digo, siento ponerlo así, pero antes no importaba. En el contexto en el que estamos es un escándalo, esas fotos, pero antes era normal. Oye, Jorge, se habla mucho de la agenda, la impulsión de la agenda con un manejo de comunicación política. Pero si uno revisa el año pasado la estadística, solamente el 30% de lo que planteó el presidente en las comparecencias matutinas generaba el interés jerárquico en los medios, tanto en los electrónicos ese día como en la prensa impresa el día siguiente. Es decir, no controlaba la agenda, controlaba la conversación. Aquí un poco en el matiz, me dará la impresión por lo que platicaba Roy, de que incluso la conversación ya no la trae bajo control, algo está sucediendo. No, bueno, todo gobernante quiere hablar de cosas positivas, ¿no? La definición de... todo el tiempo, en todo el mundo, ¿no? Ese es su papel, además. De agenda setting es que no te dicen qué hablar, sino sobre qué hablar, ¿no? Entonces lo que quisiera, como todo gobernante, es ponernos o que estuviéramos discutiendo cosas positivas. Lamentablemente, pues el país está pasando por una serie de crisis. Bueno, desde el siglo XIX está la frase de William Bennett, no news, good news. Exacto. No, digo, totalmente de acuerdo. Todos los gobiernos quisieran hablar lo que ellos quieren. Lo que sí siento un poco en las reacciones de López Obrador es la intencionalidad que piensa que existen de los medios cuando no hablan de lo que él quiere, en particular cuando hablan mal del desempeño del gobierno.
Ya es decir, ya no lo toma como parte de un ejercicio Del gobierno, normal de medios. en el ejercicio, claro, Pero se siente sino que sí se enojado hace o mención. incomprendido. Y eso creo que le lleva además al segundo Pero igual paso. eran los anteriores, ¿eh? Y tropiezos muy feos. Digo, en la mañanera, cuando dice, ¿saben que no vamos a hablar sobre el tema del feminicidio? Hablemos del avión. Inmediatamente después, unos minutos, regresa a decir, me equivoqué. Ya me imagino la nota de mañana en el que van a decir que no quería que habláramos de feminicidios para hablar del avión. Y es el traspié que se puso, porque sí trae en la mente, me parece, el personalizar la conversación con los medios y el poder, en el sentido de que no solamente es que quisiera controlar la agenda, es que cree que realmente un ataque de la prensa, una nota de la prensa constituye un ataque hacia a eso con que se está apropiando cosas que de pronto podría ser fácil dar un diagnóstico incluso. Pues estamos viendo cómo va evolucionando, va por un lado, va por el otro lado, y siempre el presidente de cualquier manera nos pone a conversar sobre lo que plantea en las mañanas. Roy Campos, Buenas. muy buenos días. Javier Márquez, buenos Gracias. días. Jorge, buen día. Muy buenos días. Paco Abundis, ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. También buenos días, Rafael. Buenos días, ya nos vamos, ya muchas gracias. Ya miércoles, lo esperamos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.